De lo que se trata ahorita es de analizar con más detalle lo que significa esta llamada propiedad de mundo pequeño. De mundo pequeño. Entonces, vamos a partir todavía, porque les decía que las redes aleatorias sí cumplen con esta propiedad, entonces nos permiten dar paso a ese análisis, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos una red aleatoria, ¿sí? Caracterizada por el número de nodos y la probabilidad de enlace, como hasta ahorita la hemos venido trabajando. Pero además vamos a decir que también está caracterizada, dados n y dado p, ustedes saben que está caracterizada también por un grado promedio. Ahora, una cosa que acabamos de ver cuando estábamos analizando las aplicaciones o en el notebook, en la práctica 6 y en la práctica 7, ustedes pueden ver que la distribución de grado de una red aleatoria, ¿sí? que cuyos valores van de 0 a n-1, es una distribución binomial si estamos hablando de pocos nodos y se convierte en una distribución de Poisson si estamos hablando de muchos nodos. Y como tal, ustedes lo habrán visto en disculpen ustedes, el pésimo dibujo, ¿no? Pero ustedes habrán visto en las prácticas que la mayoría de los nodos se concentran en valores de grado muy cercanos al grado promedio. O sea, la mayoría de los nodos están en la vecindad del grado promedio. Y mientras más hacemos crecer el grado, se concentran. Lo que estamos diciendo es que casi no hay nodos con grado 0 y casi no hay nodos con grados altos. ¿Sí? La mayoría de los nodos tienen grados muy cercanos al valor promedio. ¿Sí? Eso nos permite decir que casi todos los nodos son estadísticamente equivalentes. Es decir, lo único que distingue en este tipo de redes a un nodo de otro es su grado, porque ya vimos cómo el coeficiente de clustering es el mismo, ¿sí? Y otras propiedades son prácticamente equivalentes para todos los nodos. Lo único que distingue a cada nodo es su grado. Y todos tienen un grado muy similar. Todos los nodos tienen un grado de K promedio más menos 1 o 2, ¿no? Entonces, vamos a tomar cualquiera de esos nodos. Tomemos un nodo cualquiera y llamémosle N0, solo para distinguirlo de ahora en adelante. ¿Sí? Ahora resulta que de N0 hay, y voy a hacer una lista de enunciados, de N0 hay más o menos, sin temor a equivocarnos, ¿sí? K nodos, o sea, K promedio nodos a una distancia de igual a 1, ¿sí? Es precisamente la definición del grado y sin temor a equivocarnos, su grado es muy cercano a K promedio, ¿sí? Entonces eso nos permite decir que hay K promedio nodos que están a distancia 1 de ese nodo 0. Ahora, ¿cuántos nodos hay a una distancia de igual a 2? El razonamiento es el siguiente. Si tiene K promedio nodos a una distancia de 1 y todos los nodos son equivalentes, resulta que cada uno de esos K promedio nodos tiene a su vez K promedio nodos a una distancia 1. ¿Sí? Entonces, por cada nodo que está a una distancia 1, va a tener otros K promedio nodos que están a distancia 2. Por lo tanto, ese nodo 0 va a tener K promedio al cuadrado nodos a distancia de igual a 2. Además, va a tener K promedio nodos al cubo, perdón, K promedio al cubo nodos a distancia de igual a 3.
¿sí? De hecho, va a tener un poco menos, porque como ustedes saben, lo podemos adivinar, los nodos que están a distancia, los vecinos del primer nodo, muy probablemente van a ser vecinos entre ellos, ¿sí? Y así va a ir ocurriendo a cada paso que demos, ¿sí? Entonces, en realidad, seguro hay poco menos nodos a una distancia D3 o a una distancia D2, ¿sí? Pero estamos haciendo una estimación así a grosso modo, ¿sí? De hecho, es una cota superior y eso nos ayuda, de hecho, al argumento. Así podemos seguir con el mismo argumento hasta decir que va a haber, al menos en orden de magnitud, K a la D nodos a distancia D del nodo N0. Entonces, eso nos permitiría contar los nodos de la red en función de la distancia a la cual están del nodo original, ¿sí? Entonces, vamos a escribir esto de la siguiente manera, ¿sí? Esto nos va a permitir encontrar una expresión que vamos a llamar n en función de d, ¿sí? Que son los nodos a distancia menor o igual que d de n0. ¿Sí? Voy a encontrar una expresión, un número de nodos que están a una distancia menor o igual que d. ¿Sí? ¿Cuál sería esta expresión? Pues vamos a contarlos. Hay un nodo a distancia 0, que es el mismo, ¿sí? El mismo está a una distancia 0 de sí mismo, entonces hay un nodo a distancia 0. Hay K promedio nodos a distancia 1 y hay K promedio al cuadrado nodos a distancia 2 y K cúbica, K promedio cúbica a distancia 3 y así hasta llegar a todos aquellos nodos que están a una distancia D, que estamos estimando como K promedio a la D. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos agrupando todos los nodos en función de su distancia N0 y estamos contándolos y los estamos agrupando para contar todos aquellos nodos que están a una distancia menor o igual que D. Esta sería la expresión. Y esta expresión ustedes también ya la conocen. Si la multiplicamos por K, si multiplicamos por K promedio de ambos lados, vamos a elevar en 1 el exponente, ¿no? Entonces tendríamos K promedio cuadrada, K promedio cúbico, K promedio a la D más 1. Y luego si de eso restamos ND, se van a cancelar todos excepto el K promedio a la D más 1 y el 1, ¿sí? Y el 1 restado. Entonces no lo explico más, lo escribo. Entonces, esto lo utilizamos cuando estábamos haciendo la centralidad de Katz, entonces ya recordarán esa expresión. La expresión es la variable a la D más 1 menos 1 dividido entre la variable menos 1. Perdón, ahí no es D, es K. Creo que es el único, sí, en el que me equivoqué. Entonces K a la D más 1, K promedio menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la expresión que nos interesa del número de nodos a una distancia menor o igual que D. Es una función número de nodos como función de D, de distancia. Ahora, segundo argumento. Este sería el primer argumento. Segundo argumento. En una red finita podríamos utilizar esta expresión para hablar o para dar información de D máxima. Recordemos que D máxima, que hemos llamado hasta ahora el diámetro de la red, podría satisfacer la siguiente expresión, ¿sí? Y es que si aplicamos esta función a D máxima, ¿sí? Esta función del número de nodos a una distancia menor o igual que D, ¿sí? Si lo aplicamos a D máxima, por definición deberíamos tener a los nodos de la red, ¿sí? Porque todos los nodos de la red están a una distancia menor o igual que D máxima de cualquiera de los nodos, ¿sí?
salvo por estos detallitos que decíamos hace rato de que a lo mejor ese número es menor y todo eso, salvo eso, en realidad todos los nodos de la red tendrían que satisfacer más o menos esta expresión, ¿sí? Y eso lo vamos a decir de la siguiente manera, de manera bastante informal, ¿no? Diciendo que esta expresión aplicada a D máxima tiene que ser más o menos el número de nodos, ¿sí? El número de nodos de la red. ¿De acuerdo? Entonces, si son más, si son menos, en realidad nos interesa que sean del mismo orden de magnitud y sí, como lo van a verificar ustedes en las prácticas. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda afirmación. Si eso fuera cierto, podríamos hacer una tercera consideración, y es que n d máxima, que es igual a k promedio a la d más 1 menos 1 dividida entre k promedio menos 1, esto tendría que ser del mismo orden de magnitud, sí, tendría que ser más o menos igual a n. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra consideración, y es que esta potencia, sí, sobre todo la potencia, pero también el promedio, vamos a suponer, y no estaríamos diciendo nada muy extravagante, vamos a decir que es bastante mayor a 1. Bastaría con que fuera 10, 20 veces, 30 veces, 50 veces mayor que 1, ¿sí? Para que la potencia 2, ¿sí? 50 por 50, o la potencia 3, 50 por 50 por 50, o 30 por 30 por 30, o sea, con que sea del orden de decenas, la potencia 3, 2, la 3, la 4 serían muchísimo más grandes que 1. ¿Sí? Entonces desaparecería o podríamos despreciar estos números 1, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? En tal caso, tendríamos que, si despreciamos los valores 1, las unidades que estamos restando arriba y abajo, lo que nos quedaría es un k a la d más 1 dividido entre k. ¿Sí? Entonces, tendríamos que es k elevado a la d. Perdón, otra cosa que olvidé es que aquí le debemos poner su d máxima. D máxima más 1. ¿Sí? Entonces se cancelaría el más 1 y lo que tendríamos es un k a la d máxima, sería más o menos del orden de n. Y si eso es así, tomando en cuenta esta consideración, podríamos despejar a d máxima, porque es lo que estamos buscando, una expresión del diámetro. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Podemos sacar logaritmo de ambos lados. Entonces, al sacar el logaritmo de este lado, la potencia baja como factor, y del otro lado tendríamos el logaritmo de n, perdón, y lo que nos quedaría, verifíquenlo, sería un logaritmo de n dividido entre el logaritmo de k promedio. Entonces, esto es lo que se va a conocer, o con lo que vamos a medir o a caracterizar a la propiedad de mundo pequeño. Vamos a detenernos un momento en esta expresión, lo voy a poner así, propiedad de mundo pequeño. Si pensamos en el logaritmo base 10, lo que estaríamos diciendo, por lo pronto vamos a ignorar al grado promedio, lo que estaríamos diciendo es que si tenemos una red con 100 nodos, su logaritmo en base 10 es 2. ¿Sí? Si multiplicamos por 10 el tamaño de los nodos, ¿sí? Que sería por 1000, ¿sí? El logaritmo de 1000 sería 3. Entonces un aumento de 10 veces en el tamaño de la red nos daría un aumento en una unidad el diámetro. Y si volvemos a multiplicar por 10 el tamaño de la red, es decir, tenemos una red de 10.000, el diámetro sería de 4. O sea, podemos ir multiplicando por 10 el tamaño de la red y el diámetro va a estar elevándose muy poco, en realidad en una unidad por cada factor de 10 que aumentemos la red. ¿Sí? Entonces podemos hacer crecer el tamaño de la red, el número de nodos, y el diámetro
va a crecer muchísimo más lento con el logaritmo de n. ¿Sí? Entonces eso explicaría, o sea, esta suposición que estaríamos haciendo, si fuera base 10, solo para darnos una idea, dentro de los 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo, el logaritmo de eso está entre 8 y 9, ¿no? Si no me equivoco, porque es un 7 seguido de 8 ceros, entonces estaría entre 8 y 9. La propiedad de mundo pequeño diría que entre los 7,000 millones de habitantes, de personas que habitan el planeta Tierra, puedes llegar mediante relaciones sociales entre cualesquiera dos con menos de 8 pasos. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos diría la red de mundo pequeño. Muy probablemente incluso está por debajo de eso. Eso nos explica la relación de proporcionalidad que hay entre el logaritmo de n y el diámetro. Ahora habría que explicar la relación de proporcionalidad inversa que tiene el diámetro con el grado promedio. Y es bastante intuitivo porque ¿qué estaríamos diciendo? Que mientras más vecinos tengan en promedio los nodos, ¿sí? Se va a disminuir el número de pasos necesario para llegar a cualesquiera dos nodos. ¿Sí? O sea, una red muy densa, mientras más densa sea la red, las distancias son más pequeñas. Mientras más relaciones de amistad haya, las distancias entre cualesquiera dos personas son menores. ¿Sí? Entonces eso explicaría la proporción inversa que hay con el logaritmo del grado. Por un lado, tiene una proporción directa con el logaritmo de n, de cuya naturaleza debemos extraer que el diámetro aumenta muy lento respecto al aumento del número de nodos, y que si aumentamos el grado promedio va a disminuir todavía más el diámetro de la red. ¿Sí? Ahora, salvo casos extraordinarios como el que ustedes vieron en la tarea, sabemos que D máxima, que es el diámetro, por lo regular tiene valores muy cercanos a D promedio. ¿Sí? Y D promedio es una medida más característica de las distancias de una red. Bueno, de hecho a veces es muchísimo más fácil calcularla o acceder a ella. ¿Sí? Algorítmicamente me parece que son similares el tiempo de cálculo en cada una de ellas, pero a veces conceptualmente nos da más información la distancia promedio que el diámetro, ¿no? Bueno, aunque se cumple para ambas. Aquí nada más déjenme escribirlo bien porque no es una igualdad, sino que es una relación de similaridad. ¿Sí? Y entonces también ocurre la relación de similaridad con la distancia promedio, o la distancia característica de la red. Entonces eso nos explicaría qué vamos a entender por propiedad de mundo pequeño. Y es una red en donde las distancias características, ya sean la distancia promedio o la distancia máxima, también llamada diámetro, escalan con el logaritmo del tamaño de la red, con el logaritmo del número de nodos de la red.